a coger nuestras Biblias y la vamos a abrir por el libro de Nehemías. En primer lugar, si hay algo que podemos hablar de este personaje, Nehemías debía ser un hombre simpático, agradable, sonriente. Tenía que ser alguien, pues, yo creo que extrovertido. Su vida, por los escritos, revela que era un hombre emprendedor, decidido. Y alguno quizás pueda estar pensando cómo él sabe todas esas cosas. Aunque quiero hablaros en esta tarde del capítulo 4, he cogido una situación muy especial del pueblo de Israel en un momento del transcurso de este pueblo para hablar finalmente de lo que es el amor práctico, de cómo trabajaron, pero ahí se desprenden en este capítulo 4 de Nehemías muchas enseñanzas. Y después voy a coger el libro de Hechos de los Apóstoles, en varios de los lugares, un poquito de Romanos y quizás de Primera y Segunda de Corintios, para hablar de el amor puesto en práctica en el Nuevo Testamento. Así que he cogido un ejemplo del Antiguo Testamento, un ejemplo del Nuevo, para que nadie piense que esto es algo del pasado o que es algo que esto no ocurre hoy. Así que al principio de este libro de Nehemías, en el capítulo 2, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví. Él era el copero del rey. Ya sabéis toda la responsabilidad. Era un alto cargo, pero también un cargo que pendía de un hilo, porque cualquiera que intentara acabar con la vida del rey, primero lo hacía con el copero, porque normalmente los mataban envenenando el vino. Así que dice que tomó el vino y lo servía al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Solo quería leer eso para de alguna forma mostrar cómo la palabra de Dios en dos pinceladas nos muestra que el copero, este hombre llamado Nehemías, era un hombre pues de un talante así como muy feliz él, ¿vale? Siempre risueño. Yo creo que evidenciaba una relación con Dios, y yo creo que el pueblo de Dios debemos de ser un pueblo sonriente. Es verdad que hay momentos también de llorar, momentos amargos, difíciles, la vida no es fácil para nadie, pero habitualmente yo creo que el cristiano tiene un gozo que, como cantamos el otro día con los niños, un bombero no puede apagar, un científico no puede inventar, un policía no puede detener. Así que vamos a entrar en materia en el capítulo 4. Todos los que tenéis Biblia o móvil con descargada la Biblia, vamos a leer todo el capítulo 4 para entender un poquito lo que me gustaría compartiros. Y antes de empezar a leer, quiero recordaros a todos que estamos hablando de una vuelta del pueblo de Israel para reconstruir su ciudad natal, Jerusalén. Así que estamos hablando que después de 70 años de cautiverio, empezaron a volver algunos. Yo me acuerdo que mi padre era un enamorado de Valencia, él nació en Valencia y digamos ese amor por su tierra le hizo que aún después de estar 20 años en Suiza decidiera volverse con toda la familia. Y yo creo que esto era el sentir de muchos, añoraban su tierra y volvieron y reedificaron el templo. Pero sabéis que en la antigüedad, digamos que la seguridad de una nación, de un pueblo, residía en sus murallas. Tal eran sus murallas, tal era de fuerte esa nación. Y el problema que tenían es que, pese a que se había reconstruido el templo, las murallas seguían en ruinas. Las puertas estaban quemadas. Y esa es la situación que nos encontramos en este relato. Este Nehemías llega al rey triste por primera vez, por única vez posiblemente en la historia
de esa relación entre el rey Artajerjes y Nehemías, el rey le pregunta y le cuenta el por qué. Es porque su tierra estaba sin murallas. Así que el rey, por la gracia de Dios y no por otra razón, le permite volver con unas cartas para que los pueblos de alrededor no se enfrentaran, para que los dejaran en paz. Pero vamos a ver que surgen los problemas. Así que vamos a leer de un tirón el capítulo 4. Y dice así la palabra del Señor: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enfadó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Nehemías acaba la oración y dice, versículo 6, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Versículo 9, repito. Entonces, ante todo esto, oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Voy a repetir el versículo 10 por la importancia que tiene. Y le dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es, ¿cómo? Es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. No temáis delante de ellos, decía Nehemías. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y ¿cómo? Y extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios, ¿hará qué? Peleará por nosotros.
Nosotros pues trabajaremos en la obra. Y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, todos dentro, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, dice Nehemías, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Vamos a orar. Señor, en esta tarde queremos poner esta palabra en tus manos. Queremos pedirte que tu Espíritu nos hable en esta tarde a nuestros corazones de una forma personal. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra, Señor, abra nuestra mente. Oh Dios, renueve nuestra visión. Nos lleve a confiar más en ti. Nos lleve, Señor, a tomar esta situación como ejemplo para nuestras vidas. Transforma nuestras vidas, Señor. Apasionanos por ti y ayúdanos a vivir en fe, siguiéndote a ti cada día de nuestra vida. Ayúdanos a amarnos, a protegernos, a cuidarnos unos a los otros, para que esto sea testimonio para los que no creen, para que pueda ser, Señor, luz para los no creyentes, para los inconversos. Ayúdanos, Señor, a ser tu pueblo en estos tiempos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado escuchando, este es un momento complicado del pueblo de Israel, un tiempo de reconstrucción, un tiempo de hacer un trabajo. ¿Cómo acabamos de leer? ¿Cómo era el trabajo? Grande y extenso, ¿no? Es lo que decía la palabra del Señor, grande y extenso. Y a veces lo grande y lo extenso de algo puede hacer que nos sintamos pequeños e incapaces. Y esto es muchas veces lo que nos ocurre con nuestra propia vida. Cuando tú y yo somos capaces de verte a ti mismo frente a ese espejo de la palabra y empiezas a verte tan sucio. Hay tantas cosas por hacer. Hay tanta basura. Hay tantos escombros. ¿Recuerdas lo que pasó con Judá? Una tribu se levantó y dijo, no podemos seguir ya con la obra. ¿Por qué? Porque estaban cansados. Habían llegado hasta la mitad de la muralla, pero el desánimo empezó a hacer mella. Y sabes, cuando el desánimo hace mella, parece que el escombro, sea mucho, sea poco, se vea como algo gigante, se vea como algo insuperable. Los acarreadores eran precisamente aquellas personas encargadas de retirar el escombro. No solamente retiraban el escombro, tenían que encontrar las piedras entre el escombro, las piedras que formaron parte de aquella muralla cuando estaba todavía en pie. Y en este momento el pueblo bajó sus brazos, sus manos y dijeron, no podemos. Quiero deciros que antes de que esto llegara, hay un preámbulo que hemos estado leyendo. Empezaron una serie de personas, y cuando hablamos de personas, aquí está representando, Sanbalat representa a un pueblo, Samaria. Tobías está representando al pueblo árabe. Estaban habiendo comentarios de menosprecio, que quizás tú y yo hemos oído en nuestra vida alguna vez. Eres tonto, nunca llegarás a nada. Mejor lo hago yo. Eres un inútil. Estas palabras normalmente hacen mella, sobre todo cuando eres niño, y pueden dejar una huella realmente nefasta para tu crecimiento.
Este no es el caso. En este caso, ellos empezaron a menospreciarlos. De alguna forma, era el modo de decirles al pueblo judío: no lo vais a conseguir. Es tanto que no lo vais a conseguir, estamos tan seguros que no nos importáis. No os vamos a hacer ni pizca de caso. Y es por eso que empiezan a decir: ¿se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Hubo a este amigo Tobías que se le ocurrió hasta decir: si una zorra se subiera en ese muro asqueroso que están haciendo, lo derribaría. Una zorrita que no pesa más que 10 kilos, ¿no? Así que estaban de alguna forma tratando de llevar al pueblo judío a la desesperación, a sentirse inútiles, ¿no? Pero ¿sabes cuál es la respuesta de un hombre de Dios? Cuando todo lo que te dicen son malas noticias, cuando te recuerdan que total eres un simple mortal, cuando te dicen eres un cristiano tonto, o eres tonto porque eres cristiano, que es lo mismo. ¿Sabes cuál es la respuesta a eso? Cuando empiezan a menospreciarte y te dicen lo muy incapaz que eres, un hombre de Dios hace lo que hizo Nehemías. Fíjate, dice: oye, oh Dios nuestro. Cuando a ti te insultan, lo típico es que tú les digas algo peor, ¿no? O que por lo menos le respondas. Si eres un cristiano maduro, pues le vas a responder, ¿no? Y a lo mejor con buenas palabras, pues vas a intentar hacerle ver que el tonto es él. Pero sabes, Nehemías ni siquiera le contesta. Ni siquiera les da el privilegio de entrar en una trifulca airada, en un intercambio de improperios, de insultos. Él simplemente le habla a Dios. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Oye, oh Dios. Y le pide a Dios que este pueblo viva lo mismo que ellos han estado viviendo por 70 años, el cautiverio. Una prueba dura donde las haya. Sacarte de tus orígenes para hacerte vivir esclavizado en una nueva cultura. Y cuando él acaba de hablar con Dios, él directamente llama al pueblo a edificar. ¿Os dais cuenta? Esa es una primera lección que sacamos de todo esto. Cuando nos dicen: ¿pero qué estáis haciendo con la ventana 414? Pero si esta gente es gente que no va a prosperar, total, este barrio es un barrio condenado a la miseria, a que la gente no pueda mejorar. ¿Para qué invertir tanto tiempo? 10 años en los que nos hemos comprometido a estar trabajando en estos barrios. Nuestra respuesta no debe ser a la gente. Cuando te vengan voces de desánimo, y cuidado que las peores voces no son las que vienen del exterior, sino, como veremos, las que vienen de dentro. Donde se muestra un hombre o una mujer de Dios es cuando es capaz de sostenerse en pie en medio del menosprecio o de las dudas internas. Y dice el versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad. Hasta la mitad. Porque el pueblo, ¿por qué edificaron hasta la mitad? ¿Sabes que el mismo pueblo que había edificado hasta la mitad fueron después los que acabarían de construirla? No es que se sumó más gente, no es que... La pregunta es, ¿por qué razón fueron capaces antes y llega un momento en que dicen ya no podemos más? ¿Por qué?
¿Por qué, Salva? El cuerpo se cansa, aunque yo creo que no era la cuestión, era gente preparada. No olvidemos que habían reconstruido el templo. El templo no es esta nave, lo que reconstruyeron. Era infinitamente más enorme, más pesado, más grandioso, pero lo hicieron. Y ahora parece que reconstruir una muralla no es tan complicado como el templo. ¿Sabes en cuánto tiempo acabó reconstruyéndose la muralla? Los devs deberíais de decírmelo. Se construyó en 52 días. Así que la pregunta es, ¿por qué llegó un momento que dejaron de trabajar? ¿Por qué llegó ese momento en que abandonaron? Hay una clave, el versículo 6 acaba diciendo, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿De quién crees tú que estaban recibiendo el ánimo? De Dios. Esto era una obra de Dios. ¿Había alguien más interesado en hacer la muralla que no Dios? Dios estaba por la labor de que se volviera a reedificar Jerusalén, incluyendo sus murallas. Y durante un tiempo es como que fueron conscientes del gran poder de Dios. Es como que se sintieron en esa emoción de esa relación íntima con Dios que les daba fuerzas para levantarse cada día y ponerse a edificar, y ponerse a trabajar, y poner toda su fuerza, su energía, sus ganas. Yo diría que estas son las fuerzas que Dios da y que todos algunas veces hemos experimentado en nuestras vidas. Cuando tú tienes la fuerza de Dios, todo te parece poco. Te pueden venir problemas terribles, familiares, y eres capaz de sobrellevarlos. Te pueden llegar momentos de enfermedad y puedes superarlos porque sientes la fuerza de Dios en tu vida. Te puedes sentir, humanamente hablando, muerto, pero sientes que el gozo y la fuerza de Dios están dentro de ti y eso te convierte en un gigante. Y esto es lo que ellos experimentaron. Pero versículo 7 dice que aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas, aquí nos encontramos con árabes, filisteos, samaritanos y no me acuerdo quién, pero estaban teniendo enemigos por las 4 laderas, por los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Estuvieran donde estuvieran, hicieran lo que hicieran, tenían la presencia de sus enemigos. Y es ahora cuando, viendo ellos que empiezan a ver ya puertas que se le echan los cerrojos, es decir, que se habían reedificado, que se estaba poniendo fin a esas entradas de los enemigos por esos lugares débiles, estos se encolerizan. Ya no les basta simplemente con reírse de ellos, con mofarse. Se rieron, se mofaron, pero parecía, yo creo que ellos estarían sumamente alucinados de ver la reacción del pueblo de Israel. O sea, nos mofamos de vosotros, os decimos lo tontos que sois, y vosotros trabajáis con más fuerza y con más ganas, y en 4 días habéis reedificado hasta la mitad de la muralla. Así que estos dijeron, vamos a pasar a los hechos. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Y cuál es la reacción del pueblo de Israel? Ya no de Nehemías. Es como que dentro de la melancolía, de la tristeza, de la semidepresión que están viviendo y por eso se encuentran incapaces de seguir con la muralla, hay un momento donde ellos se acuerdan que hay un Dios en el que pueden confiar. Fíjate que el versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios. Ya no es que oró él, entonces oraron a Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y esto es una cosa que yo quiero en esta tarde también hacer mucha fuerza. No solo oraron, sino que además empezaron a trabajar en una estrategia de defensa. No basta con orar.
Porque si no, yo creo que lo que estamos demostrando es que somos unos holgazanes, unos perruzos. Tenemos que orar, pero también tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Lo que está en nuestra mano, Dios no lo va a hacer. Lo que depende de ti, tú y yo debemos hacerlo. En la ventana 4:14, lo que depende de nosotros vamos a lucharlo. No solamente vamos a orar, vamos a buscar estrategias, las hemos buscado hasta ahora. Cómo alcanzar los niños. Y seguiremos trabajando en la oración, pero también en la estrategia. Y aquí vemos que el pueblo de Dios pusieron guardas de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Oraron, buscaron estrategias, pero no estaban por la labor de levantar el muro. Todo lo que veían ahora eran escombros. Y yo te quiero preguntar, ¿cuándo habían más escombros? ¿Al principio del trabajo o cuando ya llegaban a la mitad? ¿Cuándo había más escombros? Al principio. Obviamente, las murallas estaban destruidas y estamos diciendo que estaban de los escombros recuperando las piedras que un día formaron parte de la muralla. Así que sin ninguna duda, entre lo que habían quitado y las piedras que habían encontrado, los escombros eran mucho menos que al principio. Y yo te pregunto a ti en esta tarde, ¿no hay muchos momentos en tu vida? No solamente en la ventana 4:14 donde decimos, bueno, hemos hecho lo más difícil, hemos arrancado. El año pasado decíamos, cuán bueno es el Señor, cuántos niños nos han traído, qué hermoso poderlos ver. Y algunos, no sé, pues quizás soñamos a lo grande y ya veíamos los niños de esta ciudad convertidos a Cristo. Pero en el tiempo vienen los problemas, una directora que se pone en contra, los servicios sociales que hacen lo propio, y parece que todo empieza a desmoronarse. Ahora llega año 2015, este nuevo año escolar, y vemos que muchos profesores se encuentran limitados por sus estudios, algunos imposibilitados, y decimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Sabe? La respuesta del pueblo de Dios fue orar. Y en esta tarde a todos os animo a que oremos por la ventana 4:14. Para que Dios dé gracia. Yo sé que Dios es capaz de multiplicar nuestras fuerzas. Y aunque quedemos 3, con 3 irá a la ventana 4:14 adelante. Yo quiero en esta tarde animaros a orar. Necesitamos como iglesia orar. Ser maduros en la oración, ser perseverantes en la oración, ser determinados, pero además hacer lo que está en nuestra mano. Porque no solamente es oración, es hacer tu parte del muro. Es trabajar, es levantar ese muro. Es ponerte a disposición de los que están al cargo de la obra. No solo de Nehemías, habían príncipes, habían gobernadores, gente que estaba al cargo para organizar. Había una organización y había que someterse a la organización para poder levantar esos muros. Así que sigo y dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían, es decir, de entre los judíos que habitaban en estos pueblos circundantes, llegaban y por más de 10 veces, fíjate las noticias que les daban, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Les estaban dando la sentencia de muerte. Van a acabar con vosotros. Esta obra se va a detener. Y se va a detener porque ellos son más fuertes que vosotros. Porque su poderío militar os cuatriplica. Y yo creo que este sería un momento desolador para ellos. Sin embargo, Nehemías, si había algo que tenía claro, es que la obra no era suya, sino que era de Dios.
La ventana 414 no es nuestra, es de Dios. No es de los directores de proyecto, aunque tienen que hacer los directores, como hizo Nehemías. Y es infundir aliento y ser ejemplo de oración para aquellos que estaban edificando, para aquellos que están haciendo de profesores. Por cierto, luego de Baladre van a dar un informe sobre la gracia y la misericordia de Dios con respecto a la ventana 414 un año más. Algunos pensábamos, si acabó la cosa mal, ya veremos cómo empieza, vendrán niños, no vendrán. Esta fe que hace caer las murallas, ¿verdad? Nuestra poca fe, pese a nuestra poca fe, la gracia de Dios se derrama sobre nuestras vidas. Así que la respuesta del pueblo de Israel, la respuesta de Nehemías, versículo 13, él no contesta a nada, él es conocedor de la situación y dice entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Sabes? Precisamente por esos pequeños lugares de tu vida, insignificantes que parecen que no tienen importancia, tú estás dejando que el enemigo pueda penetrar en tu vida y hacer sus estragos. El libro de Cantar de los Cantares nos hablan de esas pequeñas zorras que por pequeñas no les haces caso, pero que acaban destruyendo el viñedo. No solo acaban destruyendo el viñedo, sino el fruto tan esperado, la uva. El fruto del Espíritu. Lo tienes en peligro quizás por pequeñas tonterías, por insignificancias, quizás por no dedicarle suficiente tiempo al Señor, quizás por no examinarte a ti antes de examinar a los demás. Se llama crítica. Quizás has dejado una apertura por no perdonar a alguien que debías de perdonar. Quizás has dejado un flanco abierto a través de internet, del ordenador. ¿Sabes? Detrás de la amenaza de muerte de los pueblos circunvecinos, Nehemías se propuso fortificar los lugares débiles. Eso estamos haciendo también en la ventana 414. Yo te pregunto en esta noche, ¿lo estás haciendo con tu vida? Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, no temáis con los servicios sociales, no temáis con los directores de escuela, no temáis porque te diga tu vecino que lo que estás haciendo es una pérdida de tiempo. No temas cuando te amenacen, porque debemos de acordarnos del Señor, que es grande y temible. Y dice, y pelead por vuestros hermanos, y pelead unos por otros, salvaguardando nuestras espaldas. Y aquí es donde yo quiero centrarme en esta noche, ya que el propósito de compartir en esta noche es hablaros del amor práctico. No solamente peleo por mi vida, peleo por la vida de mi hermano, de mi hermana. Y lo voy a hacer con tesón, lo voy a hacer con concentración, lo voy a hacer con eficiencia. Voy a preparar la espada y el arco, voy a preparar la flecha para que todo esté a punto para la batalla. Y cuando oyeron, versículo 15, nuestros enemigos que lo habíamos entendido, que habíamos encontrado la clave de la victoria. Eso lo añado yo. Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Había sido Dios. Aquí no vuelve a decirnos a partir del versículo 10 que Nehemías se pusiera a orar. Pero se sobreentiende que quien había desbaratado, que para poder desbaratar los planes del diablo, porque Sanbalat, Tobías y todos estos que estaban amedrantando al pueblo de Dios, no eran más que instrumentos en las manos de Satanás. Y San Pablo nos dice que nuestra guerra no es contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra huestes en las regiones celestes. Contra ellos en nuestra lucha, no contra las personas, no con Vicenta, directora de Baladre, no con José no sé cuántos, José Vicente o José María, José Ignacio, sabía que iba por ahí los tiros. No es José Ignacio donde tenemos que centrar nuestra vista, no son los servicios sociales, no son los políticos, es Satanás usándolos. Y dice aquí que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Nos volvimos todos al muro, cada uno ¿dónde fue? A su tarea, no a dormir. No se fueron de fiesta, no se fueron a la discoteca, no se fueron a buscar novio o novia. Esta gente tenía muy claro que tenían un puesto en la batalla, y yo te pregunto en esta noche también a ti. ¿Sabes cuál es tu puesto en esta batalla? ¿Estás preparándote para ocupar tu lugar? ¿O piensas pasarte toda la vida viniendo y sentándote en una silla sin que tú estés edificando el muro? Dios te llama a que te integres, a que seamos un cuerpo. Un cuerpo es todo lo contrario a un llanero solitario. No puedes seguir con tu vida por tu lado, picoteando aquí y allá, haciendo esto y lo otro. Hoy teniendo 3 días de devocional y 7 que no. Hoy perdonando y mañana odiando. No hay fuente que saque agua dulce y amarga. Dice, nos volvimos todos, incluyendo a Nehemías, al muro, cada uno a su tarea. Dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. ¿Os dais cuenta que eran un equipo? ¿Que no estaban haciendo la guerra por su cuenta como les daba la gana? ¿Que aquí estaba habiendo una organización férrea de defensa? ¿Preparados para el ataque? Pero también listos en la construcción. ¿Sabes que nuestras vidas son llamadas a crecer y madurar a la imagen de Cristo? Pero también somos llamados a no ignorar las acechanzas del diablo. ¿Y sabes que eso se consigue por medio de la oración? De hablar con un Dios grande y temible, teniendo la confianza de que quien está a nuestro cargo, a cargo de la ventana 414 y de nuestra transformación, es el Rey de Reyes, nada menos que el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, por si acaso. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a los lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Ya llevaban medio muro, pero este hombre le sigue recordando, sí es cierto, la obra es grande y extensa todavía. Aún nos falta mucho. Y dice, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Y esto nos da la visión de que estamos hablando de una enorme muralla. Todo el pueblo no podía estar en la misma zona. Había que abarcar toda la muralla y entre unos y otros a veces había una distancia considerable. Pero dice el versículo 20, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí. Donde escuches la voz de la trompeta, reúnete. ¿Sabes a eso cómo se llama? Unidad, cooperación, unanimidad. Así es como llegaron a construir. Tal como oigas sonar la trompeta, deja todo, lo dejo todo. Si tú me dices ven.
Es la trompeta la que dice ven. Nosotros pues trabajaremos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, traducido al castellano, desde que se hacía de día hasta que se hacía de noche. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Y esto a mí me llama la atención. Esto no parece ser un detalle sin importancia. Lo que Nehemías está diciendo, ponte a salvo. En los momentos de dificultad, ponte a salvo. No había momento más temible en una guerra que la noche. No era más difícil defenderse que durante la noche. Ahora, cuando una ciudad tenía los muros bien puestos y bien vigilados, la noche, muros para adentro, era una noche apacible y tranquila. Fuera corría el peligro. Así que este hombre está tratando de poner a salvo, a buen seguro, a toda su gente. Y no solamente esto, ¿sabes? El estar fuera de los muros, el estar fuera del marco de Dios, querido y querida amiga, te pone en peligro. Te pone en peligro de las acechanzas del diablo. Te pone en peligro de la contaminación con aquellos que no tienen la visión de Dios. Hay veces que a la iglesia llegan muchas cosas procedentes del mundo que tratan de destruirnos, que tratan de dividirnos, que tratan de dañar el cuerpo. Así que no hubo mejor orden por parte de Nehemías que cada uno al anochecer estuviera dentro de las murallas. Y dice, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente que tal, se desnudaba. Nadie se desnudaba, salvo para lavarse, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a, bueno, estoy seguro que eso lo sabían apreciar, sobre todo los que estaban unos al lado de otros trabajando. Esta gente se duchaba, se bañaban, nosotros nos duchamos y es algo muy recomendable, es muy sano la ducha. Ahora, esto no evidencia de lo limpio que era el pueblo de Israel, se lavaban y estaba bien, pero lo que está hablando aquí es de sacrificio, es de sacrificio. Para algunos probablemente no ducharse en 3 meses pues sea algo agradable y placentero, lo que es muy desagradable es para todo el resto, ¿no? Ahora, lo que aquí estamos hablando es de concentración. Lo que estamos hablando, si estas palabras están escritas aquí, es por la importancia de las prioridades. La prioridad no es como olían. La prioridad no era la comodidad. Esta gente, salvo cuando se bañaban, no sabemos con qué frecuencia, pero parece evidenciar que no lo hacían demasiado frecuentemente. Esto significa que por días no se quitaban la ropa. No se quitaban la ropa. ¿Sabe por qué no se quitaban la ropa? Yo te lo voy a decir, por su compromiso con la obra. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿qué estás dispuesto? ¿Cuál es tu compromiso por la obra de Dios? A mí me disgusta terriblemente, os lo digo de todo corazón, que digan la iglesia de Benjamín. No me siento ni dueño, solo parte de este lugar. Y digo esto porque hablamos de la obra de Dios, no de la obra de nadie en particular. Gracias a Dios hoy en día en esta iglesia hay un consejo de funcionamiento. Formamos 12, no tiene nada que ver con los 12 apóstoles, pero somos en número 12 ahora mismo, hombres y mujeres, que nos hemos comprometido con Dios para escuchar su voz y para también instruir y bendecir a la congregación. La pregunta es en esta noche, ¿cuál es tu compromiso con la obra de Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto?
¿Sabes? En Hechos de los Apóstoles, como leía yo al principio del culto, en el capítulo 2 nos habla de una iglesia naciente y nos dice que y perseverando unánimes cada día en el templo. Y me quedo con esa primera frase, perseverando unánimes. ¿Sabes? La unanimidad es cuando todo un grupo de personas no solo están de acuerdo, sino que actúan al mismo compás. Es por eso que la iglesia del Señor no puede parecerse al ejército de Pancho Villa. El ejército de Pancho Villa se caracterizaba porque cada uno vestía como bien le daba la gana. Aquí cada uno obviamente se viste como bien le da la gana. Bueno, más o menos. Pero de lo que se trata es de visión, es de entrega, es de compromiso, es de tener un mismo corazón, es de luchar juntos, es de trabajar en pro de la obra de Dios. Que se extienda la obra de Dios, no la obra de Benja, sino la de Dios. Que cada vez hayan más almas salvadas, ganadas para Cristo, extirpadas de las manos del diablo. Y sabes, me gusta porque creo que en esto algo nos parecemos, esta iglesia. Dice que partían el pan en las casas y fíjate que la primera parte hablan de que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que no estaban ahí solamente hablando del Señor, sino que podían disfrutar del buen vino, del queso, el vino cuidadito, con moderación, pero podían disfrutar del Cordero Pascual y podían disfrutar de estar juntos como hacemos muchas veces nosotros. Eso sí, desde luego, aunque quizás no siempre en términos, no sé, tan espirituales, pero desde luego sin que haya pecado en medio. O sea que se puede disfrutar con alegría y sencillez de corazón. También se caracterizaban porque alababan a Dios. Y había otra característica, tenían favor con el pueblo. ¿Por qué tenían favor? ¿Por qué tenían buen rollito con el pueblo? Porque era un pueblo de la calle. Porque era una iglesia, quiero decir, del pueblo, de las calles, comprometidos con los problemas. No ajenos, no en sus cuatro paredes y a gozarse en un cultico guay, donde uno llora, danza en el espíritu y después en la calle eres un auténtico diablo. No. O eres un auténtico pasota de los problemas y de los males que la gente vive. ¿Sabes? En estos primeros 4 capítulos de Hechos de los Apóstoles, por 3 veces se habla de que estaban perseverando unánimes juntos. Unánimes juntos. ¿Y cómo se traduce esto? Para ser un poquito más corto voy a hablar de memoria. En Romanos capítulo 8 se nos habla que las iglesias de Acaya y de Macedonia habían hecho, no solamente se habla en Romanos, se habla en 1 Corintios 15 y en 2 de Corintios 8, se nos habla de cómo ellos estuvieron aportando ofrendas, estaban sosteniendo a hermanos de Jerusalén, porque estaba habiendo un grave problema. Un tal Ágabo, profeta, estuvo profetizando que iba a haber hambre en aquella zona. Y entonces las iglesias empezaron a proveer. Y sabes, estaban proveyendo para gente que ni conocían. Eso es amor. Ese es el amor de Dios. Yo no necesito saber para orar o no necesito conocer el nombre de una persona. No necesito, desde luego si lo sé mejor. A veces oramos por la iglesia perseguida, pero no necesitamos caras. Somos llamados a orar por nuestros hermanos. Somos llamados a cubrirnos las espaldas. Y sobre todo en la iglesia. Yo entiendo que mientras más grande se abre el círculo de relación, menos estrechas son las relaciones. Pero en la iglesia, por ejemplo, en nuestro núcleo, ayer, por ejemplo, con el funeral, se evidenciaba el amor de Dios.
Somos llamados a eso. Mira, no creo que tú puedas tener un ministerio poderoso si no te preocupa a tu hermano que tienes a tu lado. Yo creo que somos llamados a preguntarnos, a llamarnos. ¿No viniste, hermano? ¿Cómo estás? ¿Te pasó algo? Esas son cosas que evidencian el carácter de la primera iglesia de Hechos de los Apóstoles. Se preocupaban unos por otros. Dice el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles que vendieron todo y que no habían necesitado dentro de la iglesia de Jerusalén. No había ni un solo necesitado. Se gestionaban las cosas de la gente para que todo el mundo pudiera tener para vivir. En esta tarde no pretendo que sigamos el modelo de Hechos de los Apóstoles que nunca más se ha repetido en la historia. Pero la esencia sí, el preocuparte de tu hermano es básico para la vida cristiana. Tú no eres cristiano si tu hermano a quien ves no le prestas tu ayuda. Si sabes que alguien de la iglesia está sufriendo y no vas a abrazarle, tú no eres cristiano. Tú tendrás el nombre de cristiano y a lo mejor has sido bautizado. Pero como decía San Pablo, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Cristo no podía pasar al lado de alguien necesitado sin pararse y atenderlo. No solo el buen samaritano lo hacía, Jesús demostró que eso se debía y se podía hacer. Así que yo en esta tarde quiero hacer un llamado a tu conciencia en esta noche. En esta tarde yo quiero animarte a que tomes decisiones con tu vida. A que tomes la mejor decisión y es seguir a Cristo. Pero que seguir a Cristo significa bendecir a tu hermano. Significa guardarle las espaldas. ¿Sabes una forma de guardar las espaldas cuál es? No admitiendo crítica alguna de un hermano en Cristo. No permitiéndolo. No aceptando ni siquiera escucharle. Ahí se evidencia el amor de Dios. Ahora tenemos la oportunidad y estamos empezando a trabajar, a preparar un ministerio de hospital. Quizás tú debas de estar ahí. Quizás tú tienes que estar en el evangelismo. Quizás debes de estar en ambas cosas. No sé en cuántas cosas. Quizás Dios hoy te esté llamando a retomar en la ventana 4:14. O quizás de empezar de nuevo. Siempre está abierto para empezar. Siempre tendrás la oportunidad de retomar lo que dejaste. Si Dios te llamó, no frenes el plan de Dios para tu vida. Así que me gustaría que inclináramos nuestras cabezas y vamos a orar, vamos a comprometernos con el Señor en esta noche. Vamos a tomar para nosotros la enseñanza de Nehemías, un hombre que buscaba a Dios, que recordaba que Dios es un Dios lleno de amor, que es un Dios fiel, pero que es un Dios grande y temible, y que se ponía a la acción. Que cuando tenía claro lo que Dios quería, tomaba decisiones. En esta noche, si el Espíritu Santo te está hablando, no seas rebelde, no seas terco, no le pongas condiciones. Los seguidores de Jesús son incondicionales. Seguir a Cristo significa negarse, tomar la cruz y caminar en pos de Jesús. En esta noche, tú puedes tomar un nuevo derrotero de unidad, derrotero de unanimidad, de funcionar con una misma visión, apoyándonos, cubriendo nuestras espaldas, amándonos en la práctica. En esta noche, Dios te está llamando a ser un cuerpo indivisible. Dios te está llamando sobre todas las cosas para que le abras la puerta de tu corazón y que Él pueda sentarse en el trono como tu Señor, como tu Salvador. Y si tú haces eso en esta noche,
eres el candidato idóneo para seguirle, para trabajar, para ponerte en acción, para dejar tus brazos caídos, para dejar de mirar todo el escombro de tu vida, para dejar de mirar todo el escombro de las imposibilidades, de las complicaciones, de las dificultades que te rodean, y empezar a levantar tus ojos y mirar a Cristo y seguirle por fe, sin condiciones, sin condiciones. Aleluya. Si tú en esta noche estás dispuesto a tomar este compromiso, te invito a que ahí donde estás tú te levantes. Si quieres comprometerte con Dios en esta noche, yo te invito a que te levantes donde estás y le digas al Señor algo tan sencillo como: heme aquí, Señor, yo iré, Señor, yo iré, oh Dios, quiero serte fiel hasta el final. Voy a negarme y voy a caminar hacia ti. Si tú eres de esos valientes, no te preocupes lo que haga el que está a tu lado. Olvídate ahora de todo y escucha la voz de tu corazón. Escucha a Dios diciéndote: ven, ven a mí, ven a mí. Y comprométete con Él de por vida. Aleluya. Aleluya. Habla con Él, tú lo puedes hacer de una forma sencilla. Dile: Señor, toma mi corazón, quebranta mi vida, trae nuevo ánimo, nuevas fuerzas, nueva ilusión sobre mí. Derrama tu pasión y tu fuerza para servirte, Señor, porque quiero servirte para siempre. Habla con el Señor, díselo, comprométete con Él. Esto es entre tú y Él. Esto es entre tú y Él y entre nadie más.